Bueno, vamos a volver a iniciar un poquito. Bienvenidos a todos a este conversatorio número 2 del día de hoy sobre el tema de las constelaciones. Estamos conversando con ustedes sobre qué son, para qué sirven, para qué no sirven, quién puede hacer constelaciones, desde qué edad, en qué casos, etcétera. Así que bienvenidos todos. Y pues estábamos platicando con ustedes sobre cómo llega el interés a cada quien, ¿no? Entonces, les decíamos que en estos 20 años que tenemos en el tema hemos visto cómo la conciencia se va expandiendo y es algo que sucede con muchos temas. Cuando algo nuevo llega, pues es desconocido, nadie quiere saber de eso y poquito a poco se van generando ondas expansivas de conciencia hasta que se vuelve un movimiento común para mucha gente y eso es lo que está sucediendo con las constelaciones. Muy bien, Cecilia nos dice acá también, buena tarde, a mí me interesa conocer más para sanar y tener una mejor vida. Excelente. Buenísimo. Vamos a compartir una presentación, no vamos a abarcar todo porque sería muy largo, vamos a tomar algunos aspectos para que haya oportunidad de compartir, de preguntar. Que ustedes pregunten y que Exacto. puedan llevarse la retroalimentación de alguna inquietud que tengan respecto al tema. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si no lo hice bien otra vez, por acá. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hablar de constelaciones familiares y también un poco de intervenciones dimensionales, que es nuestra propuesta, el modelo que fuimos desarrollando a lo largo de estos años. Les voy a contar brevemente quién es Silvia. Ustedes pueden leer todo eso que está ahí, pero Silvia es eso. Quiero enfatizar lo de sanadora intuitiva al mismo tiempo que es psicóloga clínica. Y pues somos esposos, tenemos 2 hijos y nos hemos formado juntos en el camino. Nos conocimos en la universidad, cada quien tenía un camino previo, ¿verdad? Y fuimos conociendo este tema de las constelaciones juntos en 2004. Ya les vamos a contar un poquito la historia. Entonces, cuando yo conozco a Silvia, ella ya estaba en temas de espiritualidad, de energía. Yo venía de un aspecto religioso rígido, con muchos años de estar, ¿verdad? Incluso estudié filosofía, teología, pedagogía. Entonces, quien ya captó el asunto ya sabrá por dónde va el tema. Y cuando ella me contaba de estos temas más abiertos, yo de verdad no entendía nada. Y de pura soberbia, les soy honesto, empecé a ir a los talleres que ella iba solo para ver qué hacían ahí. Y según yo sabía mucho, no sabía nada, claro, pero según yo sabía algo. Hasta que empecé a tener experiencias con la energía, con la radiestesia, con las varitas de radiestesia, con meditación. Y fue un shock muy fuerte para mí porque todo lo que yo había estudiado era racional y como de algo, como un paquete, ¿no? Es decir, era un paquete que me comí, ¿verdad? Entonces estaba todo el dogma ahí. Y entonces empezar a tener experiencias con la energía, empezar a tener encuentros profundos con la meditación, destanteaba todo lo que yo sabía. Pues con los años adelante conocimos constelaciones que ya les vamos a contar cómo llegamos ahí. Y Silvia fue quien me fue guiando, ¿verdad? En medio de mis crisis personales, existenciales. Y pues ella es una persona que además tiene dones de poder percibir los otros campos de energía. Cuando trabajamos junto a las constelaciones, ella percibe cosas que yo no, porque son sus habilidades. Y después fuimos encontrando otros maestros que igual trabajan a ese nivel. Cuando conocimos ritual sistémico, que ya les vamos a hablar, fue como empatar lo que nosotros veníamos descubriendo y que digamos acá en Guatemala, de lo que sabíamos hasta el momento, las personas no estaban trabajando en esa línea porque pues, cada quien fue desarrollándose. Eso a grandes rasgos más lo que ustedes pueden leer ahí de Silvia. Así es. ¿Quieres agregar algo más de ti misma? No. Bueno, Bueno, y con Juan Carlos igualmente, ¿verdad? Decirles que, como dijo él, nos fuimos formando juntos y mucho de todo esto que empezó en nuestro camino como en 2009, más o menos toda la parte de las constelaciones, la psicogenealogía, la descodificación biológica de las enfermedades, fue, digamos, Juan Carlos era la punta de lanza, puesto que en ese entonces teníamos a nuestro primer hijo pequeñito, entonces él era el que tenía más facilidad de moverse, salir y demás. Entonces, a través del contacto con algunos de nuestros maestros, ya les vamos a contar quién, pero específicamente Nelis. Juan Carlos conoce en México a Claude Bouvier, uno de nuestros maestros en el tema de la psicogenealogía y descodificación, y en ese contacto con él lo invita a venir a Guatemala y con él
trajimos la primera formación de psicogenealogía, luego la primera formación en descodificación biológica de las enfermedades, cuando aún no habían ni libros de estos temas. Él traía sus manuales, él era francés, entonces traía la información. Él hablaba muy bien el español, que lo aprendió aquí en Guatemala, entonces traducía sus manuales del francés al español, con eso daban los cursos, porque no habían libros. Luego, de entonces para acá, muchas cosas han cambiado. Hoy se habla, además de la psicogenealogía, se habla del transgeneracional o de la descodificación biológica de las enfermedades. Hoy se habla más de la biodescodificación, toda la parte de la medicina germánica, etcétera. Entonces, nosotros fuimos teniendo las primeras pinceladas de esa información a través de él y también tuvimos un par de maestras en constelaciones familiares y nuestro primer contacto con eso lo tuvo Juan Carlos también. Entonces, a través de nuestra búsqueda, porque aunque éramos psicólogos clínicos tradicionales, buscábamos siempre algo más. Y a través de Juan Carlos, que a través de su liderazgo, muchas personas han confiado en él para traer algo, presentar algo a la parte de la gente que está interesada en algo nuevo. Entonces fue como trajimos constelaciones y Juan Carlos en ese camino también se forma como facilitador, facilitador del ritual sistémico, que son constelaciones chamánicas. Posiblemente alguno de ustedes ha estado con nosotros en alguna constelación donde se hace ritual sistémico y entonces además de lo tradicional se incluyen piedras, tambores, se sahuma con hierbas y demás. Hay música, entonces eh, fuimos uniendo todo eso y obviamente Juan Carlos a través de su capacidad terapéutica, porque realmente tiene una gran habilidad para detectar los aspectos puntuales que una persona necesita en el proceso de terapia, es que las constelaciones nos resultaron un método maravilloso para poder ayudar y poner ahí nuestros dones al servicio de quien nos busca. Ya me chiviaste. Bueno, solo para decirles, no, que hay un camino, hay una historia con esto y nos encanta compartirlo, ¿verdad? Y igualmente hay muchas personas en Guatemala ahora con mucho conocimiento del tema y pues nosotros queremos poner nuestro granito de arena. ¿Qué vas a descubrir en la sesión de hoy? Como les digo, vamos a tratar de ser lo más puntuales posible para que no sea algo tan pesado, ¿verdad? ¿Qué son las constelaciones? ¿En qué se basan las constelaciones? ¿Quién puede hacer una constelación? Y contarles brevemente qué son las intervenciones dimensionales, que es nuestro modelo y qué se diferencian de las constelaciones, pero vienen de ahí. Entonces, brevemente, las constelaciones familiares nacen con este personaje, se llamaba Bert Hellinger, murió a los 90 y algo de años, 92 por ahí, en septiembre de 2019. Entonces, él tuvo una vida muy particular, estuvo preso por los americanos en un campo de concentración de los americanos para los alemanes, para los nazis, ¿verdad? A él lo enrolaron en el nazismo en contra de su voluntad y luego se escapa de ese campo de concentración, busca el seminario católico y se hace sacerdote de la Orden de los Maningil. Estuvo en las misiones en Sudáfrica con la tribu de los Zulús y ahí él se impregna de una cosmovisión, pues obviamente muy diferente a Occidente, con otras reglas, otras formas de entender la vida y con un fuerte énfasis en los ancestros. Entonces eso marca mucho la vida de Hellinger y él tuvo una herencia, digamos, ¿qué diríamos? De ir por su cuenta. Sus padres en plena época de la guerra lograron como, no sé cómo, lograron como estar al margen del nazismo. Eso en esa época, ya saben, era dificilísimo. Entonces él traía también esa fuerza de no dejarse llevar simplemente por las reglas y hacer lo que todo el mundo dice. Y por eso tuvo problemas en la congregación, en el seminario, porque fue director del seminario, en las universidades donde trabajaba, hasta que él se da cuenta que no está siendo fiel a sí mismo y no está siendo fiel a las personas a quien sirve. Y estando en un taller de Gestalt o Gestalt, la facilitadora le dice, como te veo, no creo que sigas mucho más tiempo en la congregación. Y él le dice, de hecho, lo estoy pensando. Se retira y empieza a estudiar psicología con los fundadores de las teorías o con los discípulos directos de las teorías. Solo una anécdota, nosotros conocimos en un congreso mundial de análisis transaccional a Fanita English, una discípula de Eric Berne, quien propuso al mundo, que es el creador de análisis transaccional, fue el creador, y
A Hellinger le impactó mucho la teoría de análisis transaccional, especialmente un concepto que se llama el guión de vida, el argumento de vida o la programación de vida, que todo eso es lo mismo. ¿Qué es ese guión de vida? Es cuando una persona como el mismo Eric Berne, quien descubrió y propuso eso en los años 50, se hizo médico igual que su papá, se hizo psiquiatra, se hizo escritor igual que su mamá y murió de la misma edad que su papá, de la misma enfermedad que el papá de Eric Berne. Entonces todo eso le impacta a Hellinger. Y entonces se da cuenta que los mandatos que los padres transmitimos a los hijos eh, van marcando la vida de los hijos de una manera muy fuerte. Y Hellinger, junto con otras personas, digamos, en paralelo, ¿verdad? Porque Hellinger descubre las constelaciones, pero en paralelo y casi al mismo tiempo, otras personas, entre ellos Alejandro Jodorowsky, que descubre y propone, pues él no descubre, ya alguien más lo había descubierto, pero él promociona, le da fuerza a la psicogenealogía. Son dos, digamos, escuelas, por así decirlo, dos formatos teóricos que van casi a la par, a finales de los años 70, descubriendo situaciones similares, aunque con metodología diferente. Nosotros tenemos las dos formaciones. Entonces, lo transgeneracional descubre, y Hellinger como parte de eso, que esos mandatos no vienen solo de los padres hacia los niños, sino que también pueden venir de los abuelos, bisabuelos y mucho más atrás en las generaciones. Entonces, por eso las frases que se dicen en las constelaciones tienen que ver con ir como votando este argumento de vida. Eric Berne, el creador de análisis transaccional, decía que sanarse, curarse es romper el argumento de vida. Y claro, no es tan sencillito porque uno no es consciente que está programado, pero ustedes mencionaron algunas cosas. Hay situaciones que uno va viendo el patrón que se repite y de repente uno no sabe cómo hacerlo y las constelaciones nos ayudan a ver, digamos, por fases, por grados, un poquito más claro de qué se trata. ¿Algo más de Hellinger? Bueno, ¿cómo llegamos nosotros a constelaciones en Guatemala? Bueno, tal vez solo, Sí, no, déjala sí, ahí. muy bien. Con Hellinger, entonces, él de alguna forma con todo el mundo teórico que manejaba y en las últimas fases de su trabajo con psicodrama, que es una especie de trabajo terapéutico como teatro terapéutico, él estaba trabajando en una sesión de psicodrama donde normalmente el facilitador asigna los roles, ¿no? Tú vas a ser de mamá, tú de papá, tú de hijo, tú de lo que sea, ¿no? Y en una ocasión él no asignó los roles y la gente automáticamente y espontáneamente se levantó y empezó a representar roles. Y Hellinger, que era muy observador, se queda observando, ¿verdad? No les dijo, váyanse a sentar, que yo no he dicho nada, sino que los deja actuar y empieza a darse cuenta que algo había pasado, como que se habían conectado con algo, con un campo de información, y de alguna forma así empieza a surgir el método, la técnica de las constelaciones, que como él bien dice, no es que la descubrió, sino que las constelaciones llegan a él y él empieza a trabajar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta forma de trabajar lo que hace es que nos conecta con el campo de información de la vida en la que todos estamos conectados, ya vamos a ver eso luego, y de esa forma es que surge la base de las constelaciones. Y obviamente, con todo lo que contó Juan Carlos de la influencia que él tuvo de análisis transaccional, la base, como bien la descubre luego Hellinger en todo su trabajo, la base de todos nuestros problemas, nuestros conflictos, la solución de ellos, nuestros temas de salud, nuestros patrones repetitivos, tenemos o no tenemos pareja, tenemos o no tenemos hijos y demás, todo viene por la influencia de papá, mamá y todos nuestros ancestros hacia atrás. Entonces, de esa forma surgen las constelaciones con él. Así Y en es. nosotros, en nuestra experiencia. Conocimos a Nelis Palomo, ella precisamente a través de una terapeuta nicaragüense de análisis transaccional también, porque tenemos esa formación en profundidad, invitó a Nelis para que viniera a unos congresos acá en Guatemala. Y en 2004 Nelis viene y empieza a dar los primeros talleres, digamos, como abiertos al público, porque Nelis ya venía años atrás a dar talleres a grupos de ONGs. Nelis De fue la constelación. de constelaciones, de lo que nosotros sabemos, es la primera mujer que trajo constelaciones a Centroamérica. Si hay alguien más, no tenemos ese conocimiento, pero entendemos que ella fue la primera. Y sí hubo otras consteladoras, Cristina Dretzel y otra exalumna nuestra de la universidad, Lucía, no recuerdo, que se habían formado, Lucía en México y Cristina en Alemania,
pero fue casi al mismo tiempo. Entonces, Nelis era una mujer extraordinaria. Ella partió en junio de 2009. Ella primero fue, bueno, colombiana, estuvo en la guerrilla, luego se va a México, digamos, en la izquierda, políticamente, luego en el feminismo, y en la etapa que nosotros la conocimos ya estaba en la época, en la etapa de lo espiritual. De hecho, compartimos mucho esa versión o esa forma con los libros que intercambiábamos, y en su última etapa ya, el último correo que recibimos de ella nos decía: ahora comprendo muchos de los aspectos de mi camino. Ella venía acá con nosotros a una ceremonia maya y murió unas semanas antes. Fue una mujer extraordinaria. Ella viajaba por todo el mundo dando y recibiendo talleres. A veces estaba en Europa, en Holanda, Sudáfrica, en distintos países de Latinoamérica, y trabajaba muchísimo en México. Cuando ella muere, 10 personas tuvieron que ocupar el que ella hacía en las 2 ONGs que ella dirigía. Entonces fue una maestra, una amiga, una mujer súper sencilla, súper sabia, y tenía esa visión. Todo lo que venía de Europa, llegaba a México, ella lo compartía a Centroamérica. Y entonces empezamos en 2005, quisimos hacer el primer diplomado de constelaciones, pero no era el momento para Guatemala. Había muchas resistencias, mucha cerrazón, no sé cómo se dice, y incluso fuimos a tocar puertas a universidades, nadie nos puso atención, no sabían de qué estábamos hablando, se entiende, ¿no? Algo nuevo. Era algo muy nuevo. Entonces, ella vino a darnos una formación de bioenergética, y cada vez que venía, teníamos talleres abiertos Ya de de constelaciones constelaciones. directamente. Entonces, nuestro sueño era cómo hacer para que esto se expanda. Luego Nelis parte, y Virginia Lubiano, nuestra otra maestra, fue alumna de Nelis Palomo. Entonces ya en 2010 le proponemos a Vicky que hagamos el primer diplomado. Entonces fue la primera formación en Guatemala que tuve la oportunidad de coordinar. Y luego entendimos que en ese momento no era el momento para nosotros de seguir formando personas, soltamos eso y nos quedamos nosotros haciendo constelaciones ya formados. Y fuimos descubriendo nuestro propio camino de hacer constelaciones. En esa época todo era diferente, y digamos, todavía había muchas resistencias a nivel mental, a nivel energético. La gente pensaba que hacíamos brujería, que los terapeutas digamos, de los pacientes que llegaban no entendían qué estábamos haciendo. Al principio tampoco nosotros entendíamos mucho porque no conocíamos, pero una fuerza más grande, por así decirlo, nos llamó a poder introducir esto al país. Entonces, fue fuerte, la verdad, fue fuerte todo el movimiento. Y ahora pues ya saben, mucha gente habla de constelaciones. Hay una serie famosa en uno de los canales de streaming, ya saben, que ha hecho que mucha más gente se interese en el tema. La serie está bien hecha, sí, está bien Bien fundamentada, documentada, y, y, mostrada. y es un poco como eran las constelaciones al inicio. Todo eso ha ido variando porque eso ha ido evolucionando. ¿Algo más aquí con esta Pues parte? tal vez solamente mencionar que cuando Nelis venía, ¿verdad? Al inicio a hacer las primeras constelaciones, pues nadie sabía. Hubo, como en todo, ¿verdad? Más de algunos valientes y atrevidos Ujú. que decían yo quiero constelar y llegaban a los talleres. Y recuerdo yo que Nelis era muy clara en decir lo que también nosotros decimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es importante tener claro qué quiero trabajar o qué quiero ver en una constelación. Porque digamos que es como si yo quiero abrir, estoy buscando un tesoro y voy a excavar por todos lados, tal vez encuentro el tesoro, pero me voy a encontrar posiblemente otro montón de cosas que no esperaba. Ujú. Entonces es igual con las constelaciones, hay que puntualizar bien qué es lo que quiero trabajar. Entonces en los primeros encuentros, la gente pues igual, ¿verdad? Desconociendo qué era, a veces decían, es que yo quiero que mi mamá, qué sé yo, arregle su situación, ¿verdad? Como suele pasar, que muchas veces queremos hacer un trabajo, pero para que alguien más cambie. Entonces ella decía, no, es importante tú qué quieres ver, qué quieres hacer. Y una de las personas que se lanzó a constelar en las primeras ocasiones le dijo, ay, yo quiero ver qué es lo que sale en el campo. Y entonces Nelly le dijo, así nada más, le dijo, ¿estás segura que quieres ver lo que sale así nada más? Porque puedes abrir muchas cosas que luego no vas a saber cómo manejar. Entonces, de alguna forma, ella puntualizaba mucho eso. Y esta persona, pues sí, no fue muy objetiva en definir el tema. Y igualmente el campo respondió y ella consteló y nos la encontramos muchos años después.
Y ella decía, todavía estoy Mm. cerrando todo lo que habría a través de aquella constelación. Entonces, es importante puntualizar qué quiere uno trabajar. Entonces, si nunca han estado en constelaciones, pues la invitación es a que participen, que vayan de participantes, que asistan, que vean, que vivan la experiencia para ir entendiendo estos conceptos. Muy bien. Entonces, lo que le queremos mostrar es que es un camino, no es una cuestión de la noche a la mañana. ¿En qué se basan las constelaciones? Súper brevemente, en la influencia de los ancestros. ¿Qué significa esto? Hoy hay suficiente información para comprender que lo que vivieron los ancestros y lo que no vivieron tiene un impacto en la vida de las generaciones siguientes. Si analizamos esto, detrás de nosotros están nuestros 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Si nos vamos 19, 20 generaciones atrás, es más de 1 millón de personas. Claro, son, Detrás de cada uno de sí, nosotros. exacto, son varios siglos, como 4 siglos y medio, una cuestión así. Entonces es mucha gente detrás de nosotros y claro, podemos seguir hasta los inicios de la humanidad. Sin embargo, digamos, el impacto que se ha registrado, digamos, por la cercanía es de 7 a 5 generaciones detrás de nosotros. Y usualmente trabajamos con la información que tenemos de los padres, de los abuelos. A veces hay información de los bisabuelos y tatarabuelos a nivel de la historia, pero a nivel de constelaciones es atemporal. Podemos irnos en cualquier punto del tiempo donde yo tenga registrado una situación. Y eso fue lo que fuimos descubriendo en nuestro modelo de constelaciones. Nos basamos también un poco en el principio de un físico cuántico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, eh, quien propone viajes en el tiempo a nivel meditativo, ¿no? Él primero propuso varias cuestiones a nivel del sistema solar y luego fue aplicando esto a la psicología, la espiritualidad y procesos terapéuticos. Entonces empezamos a hacer viajes en el tiempo en nuestras constelaciones deliberadamente, porque la propuesta original era simplemente lo que surja, y sigue siendo, solo que para nosotros a cierto momento sentíamos la fuerza de intervenir un poco más. Y claro, para muchas personas esto no se hace, ¿no? Cada quien tenemos un ángulo y a nosotros, digamos, fuimos viendo que funciona. Y el campo de energía, que es el campo de información con el que se trabaja en las constelaciones, es el campo de la vida. Entonces, es decir, no hay una regla para esto, siempre y cuando sepas qué estás haciendo, por supuesto. Entonces, todo esto nos implica que ancestros que vivieron mucho tiempo atrás tenían algún pendiente que todavía hoy nosotros tenemos, digamos, esas situaciones que ir resolviendo. Eso es bastante claro ver en la vida de tus papás y tus abuelos. Pero cuando ya son varias generaciones atrás, ya no es tan fácil determinarlo porque uno no sabe qué fue lo que pasó. Sin embargo, las constelaciones te lo muestran. Entonces, sí hay una influencia directa. Desde la psicogenealogía es muy fácil verlo. Las fechas, los ciclos, los nombres te van dando la pauta de los mandatos, de las lealtades invisibles que estamos repitiendo. O sea, como por ejemplo alguien concibe a sus hijos para que nazcan en la misma fecha que nació o murió uno de los ancestros. O sea, nadie está pensando en una relación sexual fecundante que lo voy a hacer ahora para que exactamente tal día, de tal mes, coincida con el nacimiento o la muerte, la concepción de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo. O sea, eso no funciona así. El cerebro sí guarda toda esa información y el ADN, la parte energética del ADN es la que nos ayuda a entender que, digamos, por qué se transmite la información de una manera muy precisa. Sí, Entonces, precisamente, ¿no? Este tema de la influencia de los ancestros ya lleva un tiempo, pero ahora con el movimiento de las constelaciones, más personas se han interesado en conocer de sus ancestros. Por ejemplo, sabemos que hay culturas como en las culturas orientales, donde conocer y honrar a los ancestros es parte de las tradiciones y todos saben los nombres y qué sé yo, hay películas infantiles, ¿no? Donde se ve todo esto de hacer el altar a los ancestros y demás, o las últimas películas de niños, ¿no? Como Coco, Encanto, todas estas películas que de una u otra forma muestran esta importancia de los ancestros. Entonces, al final, el mensaje es, si me estoy acercando al mundo de las constelaciones, también es importante que yo empiece a acercarme a mi sistema familiar, a conocer, a indagar. Hay gente que nos dice, no, yo vengo a constelar tal cosa, pero yo de mi familia no quiero saber nada.
Ujú. Está bien, o sea, se vale que yo no quiera saber nada en un aspecto, sin embargo, para sanar más rápido y más fácil, entre más información tengo de mis ancestros, va a ser mejor, porque voy a saber, la constelación va a ir más puntual a saber dónde focalizar para cortar un mandato, para devolver una lealtad inconsciente, o cortar un patrón repetitivo, etcétera. Entonces, lo importante con el tema de los ancestros es que a mí me importe mi familia, no me importe la quiera mucho, me relacione mucho con ellos, no los vea, no sé nada de ellos, sea como sea mi historia y mi situación, todos tenemos un árbol genealógico, venimos Ujú. de una línea ancestral y esa línea nos influye, querramos o no, nos influye. Incluso en casos de que, digamos, crecimos con un árbol de crianza, es decir, mi mamá y mi papá no se ocuparon de mí, yo crecí con mis padres adoptivos o cualquier situación donde de alguna forma hay un desorden sistémico, eh, sea como haya sido, yo necesito conocer la historia de mis ancestros en el orden en que van, porque eso va a influenciar en nosotros. Cualquier desorden, ¿qué es un desorden? Por ejemplo, hay mucha gente que no creció con sus papás, sino que lo crearon sus abuelitos, por ejemplo, y entonces le dice mamá y papá a los abuelitos. Y ahí ya solo eso es un desorden, porque aunque mamá y papá estuvieron ausentes, existieron. O gente que nos dice, no, yo no tengo papá, nunca tuve papá. Así como, ok, ¿verdad? Me trajo la cigüeña casi, ¿verdad? Entonces, seguro hay un dolor, un resentimiento porque papá fue ausente, solo embarazó a mi mamá y se fue, pero sea como sea, yo tengo o tuve un papá. Entonces, eso es importante entender en el tema de la psicogenealogía, ¿verdad? Pero que se manifiesta a través de las constelaciones. Entonces, la clave es que nos influye en mucho de lo que querramos sanar a nivel de salud o de cualquier área. Necesito, desde la visión de las constelaciones, ir hacia atrás y ver el origen. Por eso les recomendamos muchísimo, si alguien no ha visto la serie, véala, porque está muy bien graficada. Brevemente, el sistema familiar, ya Silvia mencionó muchos aspectos. Solo decir que Freud, ya saben, el padre de la psicología, el tío de la psicología, descubre, propone al mundo el inconsciente personal. Carl Jung, su seguidor, y después que se retiró de las enseñanzas del psicoanálisis, propone y descubre el inconsciente colectivo. Y toda esta gente del transgeneracional descubre y propone el inconsciente familiar. Es decir, cada familia tiene reglas propias que no están escritas en ningún lado, pero son valores, formas de vivir, formas de pensar, de actuar, creencias, prácticas, qué sé yo, rituales que son propios de cada familia. Y eh, desde este punto de vista surge un concepto que tanto las constelaciones como en psicogenealogía se maneja, cada quien lo descubre por su lado, el concepto de las lealtades familiares inconscientes o invisibles. Es decir, si yo hago lo que mi familia espera de mí, si sigo las normas que ellos esperan, si no me muevo más allá de lo que ellos esperan a nivel de estudio, de trabajo, de pareja, etcétera, entonces yo siento que pertenezco y que tengo familia y mi familia va a estar contenta. Como grupo vigilan para que yo esté, digamos, en el redil. Pero tal vez yo no quiero hacer eso, entonces me estoy traicionando a mí mismo. Y si tengo la fuerza de decir, no, yo voy a hacer lo mío, aunque mi familia no esté de acuerdo, aunque no me entiendan, entonces siento que los traicioné y ellos se sienten traicionados por mí. Entonces todos estamos de un lado o del otro. Y en la medida que podamos sanar eso que está ahí, vamos a poder ser un poco más libres. Entonces también aquí hay que tener cuidado porque como se muestra muy bien en la serie, y eso me gusta, por eso está bien planteado, nos gusta, es que no es que haces una constelación y ya, todo tu mundo se arregló, ya no tienes nada más que hacer en este mundo más que disfrutar y ya. Obviamente no. Es decir, en psicogenealogía hay una frase que es muy chocante, ¿verdad? La primera vez que yo la escuché dije, ay Dios, ¿a qué vine a este curso en México? Y esta era la primera parte de la jornada, la primera mañana de 4 días, y dije, bueno, ni modo. Pero nuestra vida es inconsciente al 97 o 98%. Yo digo, no, hombre, no somos tan determinados, esto no es así. Pero cuando empecé a ver la matemática del árbol, y empecé a ver mi historia y mis repeticiones, recuerdo que dije, híjole, Arán, esto no es mi culpa porque me pasó una, otra y otra vez, otra más no la soporto. Pero si es mi responsabilidad, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, y si van a la profundidad de cualquiera de los psicólogos, terapeutas que han escrito y han profundizado en la vida, les van a decir, la vida no se maneja por la parte consciente, se maneja por todo ese aspecto como el iceberg
que nos va llevando, y claro, asusta mucho, porque uno no sabe qué hay debajo. Sin embargo, la vida se va autorregulando también. Lo que tenemos enfrente es lo que necesitamos para ver lo que requerimos y dar el siguiente paso. Entonces, por eso esto es profundo, lleva tiempo, es la vida misma, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza en el trabajo, ¿verdad? Y por eso eh, formarse bien es importante y tener una delicadeza con el trato con las personas. Entonces, ¿por qué estamos tocando hilos muy sensibles de la historia familiar de cada uno de nosotros? Y las constelaciones nos ayudan a abrir, a ver por pasos, ¿sí? Al mismo tiempo que es fuerte, las constelaciones, como trabajan con el campo de energía de la vida, al mismo tiempo es muy amoroso. Física cuántica, súper La rápido. física cuántica, básicamente, para quien necesita entender el fundamento teórico y cómo es que funciona eso y por qué la persona ya está llorando y está sintiendo lo que sentía mi mamá y todo eso, que es lo que sucede es que la física cuántica nos ayuda a explicarlo, porque uno de los principios de la física cuántica es que el observador afecta al observado y en una sesión de constelaciones, pues está la persona que llega a ver, a observar su propio campo y todos los participantes también están observando, atentos y participando de alguna forma en la constelación y eso hace que se muestre la información, se desvele la información que la persona que está constelando requiere. Y obviamente siempre hay una especie de espejeo entre lo que se está constelando. Puede ser que yo solo llegué a ver, ¿verdad? Hay gente que llega así como, yo vengo a ver. Entonces, es un ver más allá del observador chute, ¿verdad? Sino que realmente es poner la mirada consciente en el campo de información que se está mostrando y de esa forma ayudo a la persona que está haciendo su trabajo. Entonces, el observador afecta al observado, es uno de los principios, y el otro es el entrelazamiento cuántico, que dice que dos partículas que hayan estado unidas en algún punto y en algún momento del espacio-tiempo guardarán la información por siempre, así se separen y se vayan al otro extremo del universo. Entonces, eso explica muy bien lo que sucede con un sistema familiar. Puede ser que yo no tuve contacto con mi papá nunca, más que cuando fertilizó a mi mamá y ya. Sin embargo, con ese momento yo llevo en mí toda la información de mi papá y su árbol, por ejemplo, o que mis abuelos, mis bisabuelos, yo no tengo idea de ellos, nadie se acuerda, no sabemos quiénes son. Sin embargo, venimos del mismo linaje de ADN biológico y esa información está en mí, está en mis células, está en mi ADN. Y esto se une mucho a todos los descubrimientos de la epigenética. Mm. Por eso es que no es magia, no es farsa, no es invento, sino que realmente es una información que está contenida en mí y que cuando doy en el botón justo, porque quiero ver ese aspecto, en una constelación se despliega la información para entender, por ejemplo, por qué ese problema de salud repetitivo, por qué esos patrones que se repiten, como decía uno de ustedes, ¿no? Y encima voy y busco una pareja que tiene los mismos patrones, ese es el espejo, que también a nivel de la psicogenealogía se entiende muy bien, porque nunca nos enamoramos de la linda persona de la que nos enamoramos, que sí, ¿verdad? Pero detrás de eso nuestro cerebro sabe y busca como un radar a la persona que justo va a tener un árbol con los conflictos similares o complementarios a los míos y de esa forma hacemos pareja, hacemos familia, logramos salir adelante y sanar eso o nos enmarañamos por el resto de nuestra vida hasta que una siguiente generación venga y se dé cuenta. Y entonces por eso es que se repiten tanto algunos patrones. Entonces la física cuántica lo explica muy bien en la rama de la psicogenealogía y las constelaciones. Y si alguien quiere profundizar, puede leer a este señor Rupert Sheldrake, un físico inglés con los títulos importantes de la física, quien él descubre lo que se llaman los campos morfogenéticos, es decir, todo esto que nosotros entendemos que es vacío, en realidad es energía y es información. Y él descubre cómo los animales se comunican entre sí, cómo las plantas se comunican entre sí. Hay mucha información sobre esto. Si alguien quiere profundizar, también Greg Braden o Greg Braden tiene un libro ya de algunos años, pero es decir, súper bien fundamentado, es atemporal. Se llama La Matriz Divina, donde explica cómo a través de lo que pensamos y sobre todo lo que sentimos, generamos y nos conectamos con la matriz de la vida. Entonces él enlaza muy bien, Greg Braden, la física cuántica con, digamos, la realidad. Y otra autora, Lynn McTaggart, otra inglesa, investigadora,
de punta en universidades y laboratorios de todo el mundo, investiga la relación mente-materia. Entonces, hay suficiente información ya. Y cuando Rupert Sheldrake va en los 80s a un taller con Hellinger en Alemania, le dice, tú descubriste cómo los humanos estamos conectados entre sí, así como yo descubrí cómo las plantas y los animales están conectados entre sí. Entonces, claro, en aquellos años la información se mantenía todavía en ciertos círculos y ahora, digamos, con Internet y con la cantidad de literatura que hay, muchas películas ya nos hablan de esto que pareciera ciencia ficción, pero ya nos muestra, ¿verdad? Cómo estamos conectados y cómo podemos acceder a eso. Por aquí pregunta Gabriel si la sesión quedará Sí. grabada. Está siendo grabada, Ujú. luego les haremos saber en dónde va a estar o cómo la pueden solicitar. Entonces, el campo morfogenético es el campo informado, lo que en constelaciones se dice, vamos a leer el campo, digamos, los terapeutas, los facilitadores, aprendemos a leer el campo. ¿Qué significa eso? Que no es magia, que no nos estamos inventando, sino que de alguna forma, con el entrenamiento que se ha tenido, podemos leer y percibir con nuestro propio cuerpo la información. Entonces, por eso es que de repente la persona habla y el facilitador ya le lanza una pregunta tan puntual respecto a, yo recuerdo con Vicky, nuestra maestra, ¿verdad? Cuando recién la conocíamos y venía a hacer otros talleres, ella aún no era consteladora, pero ya tenía esa agudeza Sí, terapéutica, ¿verdad? impresionante. Entonces, de repente estábamos en un taller y alguien empezaba a llorar, por ejemplo, ¿verdad? Y ella se agarraba al estómago y decía, ¿qué te pasó a los 5 años? Y la persona así como paraba de llorar solo del shock de la pregunta, ¿no? Entonces, eso es leer el Sí le campo. había pasado a Y los sí, 5 años. obviamente le había pasado algo a los 5 años, ¿verdad? O cuando de pronto en un facilitador ve a la persona llorando, por ejemplo, y entonces cualquiera diría, ay, está triste, ¿verdad? Y viene el facilitador y dice, ¿cuál es tu enojo? ¿O con quién estás enojado? Entonces, ese tipo de cosas es aprender a leer el campo y que muchos lo hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, tal vez alguien es muy intuitivo o muy empático y sabe que de pronto se reunió con una persona, por ejemplo, y después de esa reunión siente que lo drenaron, se quedó sin energía, me siento mal y yo estaba tan bien antes de juntarme con X persona. Eso es porque de alguna forma percibo el campo, aunque a veces no sabemos interpretarlo. Entonces, en las constelaciones, el campo es lo que nos permite entender cuando las personas empiezan a representar, empiezan a conectarse con las sensaciones de la persona que plantea su tema. Entonces, si alguien nunca ha estado como participante en una constelación, así como se ve en la serie, ¿no? De pronto siento que me ahogo, de pronto estoy llorando, de pronto me duele la panza, me El duele la suelo. pierna, quiero tirarme al suelo, siento que estoy, me estoy ahogando, lo que sea. Todo eso es así exactamente, en un campo de información donde entro en contacto con lo que la persona que plantea su tema necesita ver. Eso entonces lo explica el campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Entonces, sí, eso para que vean que no es algo mágico. Y cuando uno se forma en constelaciones, aprende que si uno tiene una intuición, una idea, una hipótesis, y la propone al campo, si no tiene que ver con lo que pasó, con la historia de la persona, no pasa nada. Uh -huh. Y de hecho hay constelaciones en donde uno está buscando, dejando que la información llegue, y a veces no llega nada. Y entonces simplemente en el sistema familiar no hay permiso o la persona no está lista para ver lo que tiene que ver. Y algunas veces ya está como tan enredado que ya no se sabe por dónde. Entonces muchas veces se barra y se limpia, ¿verdad? Es decir, eh, se le dice a las personas, quitemos esta figura, ¿verdad? Y empecemos de nuevo con un par de personas. Uh Y -huh. ahí empieza, ¿verdad? Entonces es algo muy dinámico. La sensación cuando uno está facilitando un taller es que como esas películas de Uh -huh. suspenso donde inicia de repente o con mucha acción o inicia con algo muy pasivo, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va ¿Y cómo va a y terminar? ni cómo va a Sí. terminar. Entonces se va dando la dinámica y de repente hay momentitos en uno dice, aquí no tengo idea por dónde, hasta que empieza a manifestarse la información. Y la mayoría de veces, no siempre, se genera al final lo que se llama una imagen de solución, donde las personas se han reconciliado, se han dicho las palabras y digamos, han podido tener como esos diálogos o ese encuentro. Y otras veces solo se llega hasta un punto, porque el sistema aún no está listo. Nos preguntan por acá. Dice Sandra, así es, yo ya lo vivencié con ustedes en la constelación y sí se sienten las energías, se ve y se siente el movimiento. Gracias por compartirlo, Gracias, Sandra. Sandra. Entonces, la experiencia de cada facilitador es lo que utiliza el campo de energía para que la constelación sea como sea, al menos desde nuestra Uh experiencia. -huh. Eh,
Al principio, claro, uno sigue un modelo, ¿verdad? Porque es como te lo enseñaron, es decir, sigues los pasos. Y así como si en la serie que insistimos, van a ver una forma como clásica, ¿no? Como inició todo esto. Y hoy de lo que nosotros conocemos y sabemos, hay diferentes formas de hacer constelaciones, constelaciones fluviales, que los inventó un venezolano, las equinas, ¿no? Las equinas. Las cuánticas, del corazón, y las nuestras que son las intervenciones dimensionales. Entonces, el campo utiliza el bagaje de cada persona. Nosotros tenemos varias formaciones, formación chamánica, formación en lo que les mencionamos, psicogenealogía, descodificación, en terapias de energía. Silvia tiene formación en kinesiología, en cromoterapia. Entonces, la intuición y el campo nos van indicando, ¿sí? Qué elemento ir utilizando. En algunas se utilizan muchos, en otros muy poco, y digamos nos va dando digamos la pauta de qué es lo que hay que ir haciendo. Por eso van a encontrar diferentes modelos de hacer constelaciones. Esto ya lo vimos y si Y si quieres, les llama la atención, pues investigar un poquito sobre este término, lealtades familiares invisibles, que es eso lo que nos une y nos ata normalmente a nuestro sistema familiar. Eh, en uno de nuestras redes tenemos un canal en YouTube que se llama Gente Alternativas para Vivir. Ahí encuentran muchísimos lives que hemos dado con información de esto. Tenemos sobre las lealtades. También tenemos una página de Facebook que se llama Ancestros y Patrones Repetitivos Gente, es un donde grupo igual privado. es un grupo privado donde solicitan unirse. Ahí hay muchísimos lives, hay muchísima información sobre este tema que les puede ayudar. ¿Alguien puso algo por acá? Sandra. No. Ah, no, perdón. Quiero ver, sí, ya. Nos dice, JS. no he estado en una constelación, pero lo que ustedes dicen de sentir alguna parte Mm, del cuerpo, algo extraño al estar con alguien, mm, eso sí lo he vivido. Ahora estoy encontrando respuestas. Ok, sí, digamos que de alguna forma todos tenemos acceso a esa información. Esto se sale de las constelaciones, pero nuestro cuerpo es nuestro GPS emocional. Entonces, nuestro cuerpo nos da mucha información, pero a veces no sabemos interpretarlo, nadie nos ha enseñado. Entonces, por ejemplo, tal vez alguien recuerda que de niño, siempre que había examen de matemática, le daba diarrea, eh, pero nunca ató que el temor que le tenía el profesor de matemática, el miedo a que me regaña si saco mala nota, etcétera, etcétera, y el cuerpo reacciona. Entonces, todos tenemos esa capacidad y es lo que se aprovecha en las constelaciones, que a través de nuestro cuerpo vamos a sentir la información y eso es fantástico. muy bien. Damos un poco el espacio, si tienen Si tienen preguntas, preguntas, comentarios, a favor, alguna notan a favor. inquietud específica con la que les podamos ayudar para que no hablemos solo nosotros. JS, adelante. Lo que acabo de escribir, se los escribía porque me pasa normalmente con mi mamá Ujú. o mi hermana. Entonces, a veces no hay necesidad de que me digan que están enfermas. Ujú, Yo siento ciertas cosas y al día siguiente me dicen, es que está grave, es que pasó esto, es que el otro. No sé si exacto. tenga que ver algo, constelaciones familiares, y por eso escribí lo que escribí, Ujú, porque hay ciertas enfermedades repetitivas ujú, Sí, claro, en mi árbol biológico. ujú, Dicho de esta manera, la diabetes es una de ellas. ujú, claro. Entonces, eso estaba de cierta manera entrelazando lo que ustedes dicen con lo que yo vivo y les daba gracias porque estoy encontrando respuestas. ujú. Qué bueno. Quizás no, pero ya me Exacto, están Claro. ayudando ciertas cuestiones, ¿verdad? exacto, Gracias. súper, buenísimo. Sí, de alguna forma es eso, ¿no? Todo miembro de un sistema familiar es como los dedos de una mano, ¿no? Están unidos. Entonces, así si ustedes se lastiman el meñique y sea una cortadita, eso igual molesta y después tengo que ver cómo acomodo los demás dedos para agarrar algo. Es lo mismo con un sistema familiar. Así yo no conozca a mi familia, no tenga relación con ellos, quisiera que no existieran, igual somos una mano. Somos como los dedos de la mano. Entonces, lo que le pasa a uno afecta a todos, por un lado, con lo que decía JS. Y por otro lado, el tema de las enfermedades.
es un tema precisamente de los que se puede constelar, porque entendemos que desde de la descodificación biológica de las enfermedades, toda enfermedad obedece a un conflicto no resuelto. Entonces, más allá de poder heredar a nivel biológico y genético la predisposición a desarrollar X o Y enfermedad, también heredo los conflictos no resueltos, la forma de interpretar la vida, los pendientes, los secretos, y eso hace que de generación en generación se repita una enfermedad o una situación X, porque, por ejemplo, nuestro maestro Claudio decía, hay familias o hay sistemas familiares donde todas las mujeres se quedan solteras o se quedan solas. Es decir, no hay un gen de la mujer sola. Lo que hay es un conflicto no resuelto ancestral que simplemente se está repitiendo hasta que alguien pueda ver, pueda liberar, pueda sanar, pueda reconocer a ese ancestro que tal vez la tatarabuela que enviudó joven con 8 hijos y sacó adelante a todos y fue una vida muy dura. Y de ahí para adelante todas las mujeres han sido leales en una lealtad inconsciente, ¿verdad? A esa mujer y entonces se han quedado solas, por ejemplo. Tricia nos dice, si estoy en una constelación como participante, la representación de ese sistema ajeno refleja algo mío, sí, sí, en algún porcentaje, a veces bastante y a veces solo un poco. Pero hay personas que llegan solo a ser de participantes, no a hacer su constelación, y van sanando, van sanando, van sanando, porque todos somos hijos o hijas, muchos tenemos hermanos o hermanas, muchos somos papás, pareja, o sea, todos representamos un rol en nuestra familia y con los roles que representamos en los sistemas de alguien más, nos va cayendo los 20, como se dice, y nos vamos espejeando. Entonces también aprovecho a trabajar un poco de lo mío. Exacto. Precisamente con ese tema, nuestra maestra Nelis decía que realmente todos deberían de pagar lo mismo cuando llegan a un taller de constelaciones, tanto el que constela como Hay quienes lo hacen así. el que llega de representante. Sin embargo, ella tenía un modelo social del cual nosotros aprendimos, y es decir, el que constela tiene un valor y el que llega de participante un valor menor, porque realmente es como permitir que los demás se vayan acercando a su sanación a través de esa vivencia de participar. Jessica, si quisiera comentar mi experiencia con ustedes, adelante, Por Jessica. favor, Jessica. Gracias. Y luego Diana. Y luego Diana, sí. No sé qué se hizo ahí. ¿Quieres abrir tu micrófono, Jessica? ¿Estás por ahí? Si no, Diana y luego Jessica. Ahora ni Diana ni Jessica. Ahí está. Adelante, Diana. Perdón, es que yo presioné por error. Bueno, no, no hay problema. Está bien. Mencionaron algo de las plantas, disculpe que ya llegué un poco tarde. Sí, en física cuántica, en los años 60 se hizo un experimento que luego se entendió de qué se trataba. Hubo un personaje que era experto en polígrafos de la Segunda Guerra, o tenía que ver con ser polígrafo para militares, una cuestión así. Y luego él se puso su propia empresa. Y entonces en algún momento él puso los sensores de un polígrafo sobre una maceta y había momentos en que digamos, el registro, ¿verdad? Se conectaba sin que estuviera conectado un humano. Entonces la persona en un momento dado pensó, ¿qué pasaría si yo enciendo un fósforo y lo pongo cerca de la planta? Solo lo pensó y la máquina empezó a moverse, pero él no sabía si tenía relación o no. En otros momentos él no estaba pensando en nada y simplemente pasaba. Entonces era tan aleatorio que no se entendía. Hasta que alguien se dio cuenta que cada vez que en el lavatrastos de la oficina, cuando echaban el resto de agua caliente del café o del té, como normalmente hay hongos, la planta a la que estaba conectada el polígrafo resentía cuando moría sus congéneres. Entonces, pero no puede ser cierto. Hasta que ya llevaron este tema a un laboratorio sin humanos, con 7 recipientes con unas plantas, y con brazos robóticos aleatoriamente echaron agua caliente en 3 de los 7 y las plantas que estaban en los 7 recipientes murieron. Entonces entendieron
que las plantas están conectadas entre sí. Ahora hay mucha información sobre los hongos, sobre los árboles, cómo están conectados en las redes. Y en otro libro, el personaje que está investigando se llama David Wilcox, entrevista a esta persona del polígrafo y él le comentó que él diseñó otro aparato que puede medir cuando una persona, digamos, echa un huevito en la sartén, los demás huevitos de la canasta o del cartón se estresan. Entonces generan, digamos, como un movimiento energético y lo mide con el aparato. Igual los vegetales, si, digamos, se cortan con cuchillo, si los cortas solo así con la mano y les das las gracias, no se estresan. Y cuando les das las gracias a la comida que vas a cocinar, no se estresa. Entonces entendemos que todo está vivo, todo está conectado. Eso no lo habíamos dicho, pero es una ampliación, ¿verdad? De cómo Rupert Sheldrake es el pionero en descubrir esta conexión entre animales y plantas entre sí. Y bueno, y así como eso, es como funciona un sistema familiar. Exacto. Así como las plantas que se mueren porque a la otra le echaron agua caliente, bueno, no nos pasa exactamente igual, ¿verdad? Pero un sistema familiar resiente lo que sucede con los demás, así nadie lo sepa. Por ejemplo, por eso son tan peligrosos los secretos familiares. Hay gente que dice, ¿para qué decir nada? Si eso ya es del pasado, ahí que se quede. Sin embargo, la carga de un secreto familiar va a impactar a las siguientes generaciones que lo van a manifestar a través de accidentes, de enfermedades, muertes prematuras o trágicas. Y por eso es que dentro de las constelaciones y la psicogenealogía es importante aprender a trabajar los secretos familiares, ya sea que yo sea el portador o que yo me enteré y saber cómo manejar eso para liberarme y liberar a la descendencia. Jessica no pudo abrir Sí, el micrófono. te voy a... Aquí solo desde nuestro lado, solo te puedo invitar, pero solo tú lo puedes abrir, Jessica. No sé, ahí está. Buenas noches, ¿me escuchan? Oiga, Sí, sí, sí. gracias. Gracias, Juan Carlos, Silvia. Pues la verdad es que para mí ha sido una experiencia maravillosa esto de las constelaciones familiares. Yo tengo varios testimonios y lo voy a contar así rapidito, ¿verdad? Porque ya estamos tal vez sobre el tiempo. Yo llegué con ustedes hace 2 años como espectadora, así como dijo Silvia, solo para ver qué salía, qué había, si era cierto todo lo que decían. Y para mí fue un shock. Para mí fue un shock ver cómo a la semana siguiente me empezaron a pasar cosas que yo ni me explicaba y la única explicación que había era eso, que había ido como participante, porque no solo el hecho de constelar, sino el hecho de ir como participante, uno va sanando y va sanando a todos los que están alrededor de la familia y ya no puedo parar de ir con ustedes porque es una verdadera sanación. Yo he visto cómo se me han mejorado cosas, como ahora mi hija también me pide ir porque estuve mucho tiempo tratando de convencerla, ella es adolescente y me decía, no hombre, ahí otro día, yo todavía no. Ahora ella ha visto su sanación, ha visto cómo se le han mejorado cosas. Yo he constelado con ustedes varias situaciones de mi vida y he visto cómo esas situaciones se han ido arreglando con el paso del tiempo y la verdad es de que es una maravilla esto de las constelaciones, es una terapia a través del amor que sí realmente funciona, no es algo mágico como dijo Silvia, es un camino de sanación, no es de una vez, es un camino. Y sí, a las personas que estamos hoy acá, pues por algo estamos acá, la energía nos mueve para estar acá. Y sí, los exhorto para ir como participantes y conocer más porque esto es una maravilla. Solamente. Gracias, Jessica. Gracias Muy por amable. compartirlo. Muchas gracias. Dice Romero, ¿la constelación es una sesión individual o es grupal? Ambas son correctas. Existen varios modelos. Existe la constelación individual en la que está el constelador con la persona. Igual vean la serie, van a ver cómo lo trabajan. Normalmente se trabaja con muñequitos, con palitos o con piedritas o lo que sea. Nosotros utilizamos piedras porque es el modelo chamánico. Sin embargo, esa es una versión. Eso puede ser presencial, terapeuta y paciente, puede ser en línea, que es mucho de lo que nosotros hacemos si alguien está en otro país, etcétera. Estamos nosotros de este lado de la pantalla, del otro lado de la persona y hacemos la constelación, pero nada de eso se compara con la riqueza de ir a un taller grupal, de ir y vivir la experiencia de una constelación grupal. Es mucho más intenso, mucho más enriquecedor
porque puedo ver, mi mente no se mete, ay, que de plano él dijo, o yo no vi nada, o yo no sentí nada, sino que veo la reacción de los demás. Entonces, ambas opciones son posibles. Simón nos dice, hola, Carlos y Silvia, yo estoy muy alegre de poder estar con ustedes este domingo. Solo puedo decir que las constelaciones he logrado ver mi sistema y equilibrar mi vida. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más siente olor a incienso? Dice. Ok, muy sensible. Sí, La ahorita. constelación, Dice. exacto, por eso es muy perceptivo. La Buenísimo. constelación grupal es brutal, dice Jessica. Sí, La verdad es que realmente sí. La verdad es es un que sí. impacto, es un proceso. Puede ser que no para todo el mundo, ¿verdad? Tampoco les queremos generar altas expectativas y que vayan a un taller de constelaciones y salgan así como, y eso era todo, porque cada quien va a vivir la experiencia, depende de su situación, de su, en el momento de su vida. Y también es cierto que hay personas que van con mucha resistencia mental o con mucho dolor en su historia, en su vida, y no logran abrirse a ver más allá. Entonces, es un proceso brutal e igualmente así para algunas personas es así como no pasó nada. O como cualquier cosa, como ir con un médico, tener un maestro, hay quien dice, wow, es que ahí, y otra persona dice, para mí fue lo peor. Es como todo, depende mucho de la historia de cada quien. Sí. Simón y Jackie. Ah, ok, está Jackie, su esposo, ok, es mi esposo, no logré cambiarlo, no hay problema. Muchas gracias. Buenísimo. Y Marlene, amiga, colega, consteladora también, muchas gracias por... Yo doy fe y soy testimonio de la sanación a través de las constelaciones, exacto. Entonces, ¿hay alguien más que tenga alguna duda Gracias, para Marlene. no saber, para saber nosotros por dónde responder a alguna inquietud en particular? Iván dice, buenas noches, me Yo, interesa mucho. Ah, Perdón. adelante. No sé si era... perdón, Juan Carlos, disculpa la interrupción. Sí, tengo una duda. Entiendo que a veces hay que tener información de, digamos, de los ancestros y todo Ujú, eso, pero si el acceso a eso es ilimitado, esa es una limitación No, para que, pues, no en para lo que absoluto. funcione, no. para que las cosas fluyan. No, Ujú. Hay personas que realmente no tienen información más allá de su propia historia, por ejemplo, porque crecieron sin sus padres y no saben mayor cosa, y eso no afecta. Obviamente, entre más información tengo, más fluye. Sin embargo, no es indispensable, porque el campo precisamente entra, es como darle play a una película y voy a conectar con la información que necesito. solo hablemos a Iván y te damos la palabra a Diana. Dice, quisiera ampliar la información. ¿Qué bibliografía? Yo te diría, ve a la librería esta de museo, mira la sección de constelaciones y cualquiera de los libros que leas. Si lees a Hellinger, mucho mejor. Solo que leer a Hellinger es un poco Pues denso. denso. Hay otras autoras como la de Chapetier, que habla muy, digamos, escribe muy bien. Ingala también. Es cuestión que veas ahí en el índice quién te hace clic. Y también si es más para entender la influencia de los ancestros, podría ser, hay un par de libros como Mis ancestros me duelen o Hay mis ancestros, donde va a entender cómo es que estamos todos conectados en un sistema familiar. O pueden buscar a Jodorowsky en YouTube, por ejemplo, y ver videos de cómo trabaja, de cómo él maneja este tema, y eso le puede dar un panorama también. Vamos con Diana y luego leemos a JS. Diana, por favor. ¿Me escucha? Sí. Gracias. Solo quería saber qué tan factible es porque una amiga me contó que ella no quiso como intervenir en las constelaciones de otras personas porque le tenía miedo a que se pudieran mezclar energías. Es una muy buena pregunta. Exacto. Digamos que al principio, miren, cuando empezamos con esto era muchísimo más cerrado todo o había más dudas, entonces había gente que pensaba que depende de la creencia de cada quien, ¿verdad? Pero había personas que nos decían, voy a salir de aquí, me voy a ir a conectar porque esto es pecado, por ejemplo, esto no.
por ejemplo. Sin embargo, a otras personas, a mí me da miedo eso de que se me peguen los espíritus o de que yo me lleve una mala vibra. Entonces, no, digamos que no pasa, no me llevo pegado al abuelito de nadie encima, no me conecto con las malas vibras. Lo que sí sucede es que obviamente hay manifestaciones energéticas, sin embargo, es parte del proceso de la constelación. Entonces, pueden descartar que sea espiritismo, que sea magia, que sea brujería, que me va a afectar. No pasa nada de eso. Y cuando hay una resonancia, es decir, me queda un mal sabor, me quedo molesta, me quedo con dolor de algo, después de la constelación se hace un ejercicio para que cada quien devuelva si me llevé o por alguna razón tengo en mí aún la memoria de lo que trabajé porque me está resonando. Entonces se hace la separación para que no me lleve yo nada, pero sí, hay personas que aún tienen ese miedito, ¿verdad? Mejor no porque, ay, sin embargo, no, es completamente seguro. Sí, en los 20 años que tenemos nunca ha pasado nada que no tenga que pasar. Y a veces sí hay experiencias muy fuertes, ¿verdad? Porque las personas son muy sensibles. Y, pero digamos, no es que se te va a pegar nada que no sea tuyo. Además, cuánticamente, energéticamente y como te dijera yo, matemáticamente es imposible que se te pegue algo que no es tuyo. Claro que sí existe las situaciones en las cuales así como absorbí algo, pero es un reflejo de algo mío. Es una fuga mía. No es que alguien me invadió porque sí, ¿verdad? Pero ahí serían un poquito otros temas. Y digamos, la mayoría de gente que tiene prejuicios como yo los tenía en su momento, por supuesto, en estos temas, y los tenía y muchos, ¿verdad? Yo cuando Silvia me hablaba de estas cosas, yo le decía así, miren, yo no quiero nada de esas tus brujerías, ¿verdad? Si nos casamos y miren ahora. Entonces, hay mucho prejuicio y se entiende, solo que si una persona se da el permiso de explorar, de estar y de, digamos que, exponerse positivamente, ¿no? Va a tener vivencias que la mente ya no va a tener mayor exactamente cosa que decir y puede sanarse mucho. Pero eso es una decisión de cada quien. Nancy. Nancy. Ay, JSS. Sí. Ujú. ¿No iba alguien antes que yo? Veamos. Solo JSS está preguntando de calendario, ¿verdad? Ahorita se los respondemos. Y ya le escribí que... Entonces, sin pena, Nancy. Dale, Nancy. Bueno, sí, ahora que están comentando esto de que no es que se peguen los espíritus ni nada de eso, eso lo entiendo perfectamente, pero yo nunca les compartí algo que a mí me pasó la única vez que Sí, participé sí, en recordamos. constelaciones. Sí. Bueno, me pasaron dos cosas, pero hay una que todavía me hace sentir una cierta molestia, por llamarlo de alguna manera. En algún momento yo estuve en el papel de una ancestra y a mí me costaba, bueno, no es que me costara mucho, sí dudé mucho porque nos pidieron que no era nuestra opinión ni lo que nosotros creyéramos, sino que nos dejáramos llevar. Y yo estoy consciente de que hice mi mejor esfuerzo para que no intervinieran mis sentimientos ni lo que yo creo. Pero siento, y en ese momento lo sentí, que el grupo quería que esta ancestra aceptara algo, estuviera de acuerdo con algo. Y yo como persona dije, bueno, si yo fuera yo diría, ay, yo digo sí, con tal de que me dejen en paz, ¿verdad? Pero yo sentía que no era mi opinión, pero no estaba de acuerdo, yo no quería, es decir, no, yo siento que El rol. que había algo, el rol que yo estaba jugando decía que no, pero el grupo me jaló y me pasó al otro lado y no sé, como para darle un cierre feliz. Y yo me sentí muy molesta, no era yo, pues siento que la energía que estaba conmigo no estaba de acuerdo, no daba su permiso, no quería, pero yo no dije nada por la presión del grupo. Y esto fue hace no sé cuánto, pero yo no sé, sí, yo no me acuerdo ni cuándo fue, pero siento que yo no lo hablé por esas cosas de uno que dice, bueno, no, tratar de ser un poco complaciente, pero en el fondo yo me quedé, no yo,
siento que esa energía se quedó molesta porque no Pues, quería dar su autorización o decir que estaba bien. ya, ok. Sí, Entonces, entendemos. Silvia decía algo así que eso se puede limpiar o no sé, pero no sé en qué manera esto también afecta a la persona que estaba constelando. Ya, Sí, digamos que son muchas cosas. Y la primera es que la Nancy que fue hace 2 años no es la misma de ahora. Entonces, hoy tienes una apertura mucho más amplia a todo esto y lo que siempre te hemos dicho, tienes una sensibilidad particular que muy necesitas grande. desarrollar. Sí. Entonces, digamos que con lo que dice Nancy, bueno, yo no quiero en el rol, pero digo sí, que no sé qué, todo eso no es tuyo. Eso es del sistema de la persona que está constelando. Y no todo lo que cada uno de los participantes siente va a ser vital para el desenlace de la Ni es constelación. 100%. Ajá, entonces no se preocupen si pasa algo así, porque no, imagínense que lo que cada participante siente durante toda la constelación afecte, haríamos una constelación cada vez que hay taller y ya, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Lo que seguramente ahí jugó fue tu mente, que quedaste en esa, pero era ella, era yo. Y por otro lado, siempre hay un espejo. Exacto. Entonces, ¿qué faceta de tu vida tú te has sentido así? Que al final te arrastra la situación o un grupo, aun cuando no, cuando tu postura es otra, por ejemplo. No sé si tú Sí, dame un segundito, que estaba conectando con algo. Insisto en lo del espejo, ¿verdad? Hay que ver, digamos, en qué situaciones te ha pasado a ti, donde quieres decir no y la presión del grupo te hace decir sí o viceversa, ¿verdad? Entonces hay un espejito ahí y ya sé lo que iba a decir. Cuando se trabaja tanto en psicogenealogía como en constelaciones, no trabajamos directamente, ¿cómo decirles?, con la esencia de los ancestros, con el espíritu de los ancestros. A veces sí, el espíritu del ancestro está ahí y las personas que son perceptibles, como Silvia, pueden hablar con los espíritus. Mi maestro Dan Van Kampenhout de constelaciones chamánicas también puede hablar con los espíritus. Pero trabajamos con las memorias de los ancestros. Y esas memorias son el eco de lo que vamos repitiendo en nuestra vida. Entonces, y esa es una confusión que si no uno lo tiene claro, uno piensa que está trabajando directamente con los ancestros. Y entonces, esa energía, ¿qué pasa? No pasa nada, Nancy. Digamos, en todo caso, la persona que hizo su constelación tendría que profundizar un poquito más. El hecho que tú que te hayas quedado pensando es porque de lo que te conocemos, ¿no? Eres una persona súper recta, súper ética, súper cuidadosa de las palabras, de lo que se hace. Entonces, eres como muy responsable y tienes razón. Entonces, pero no, digamos, prácticamente no hay ningún problema con eso. Tal vez solo mira si hay un espejo y si sientes como devolver a la persona, aunque no te recuerdes exactamente quién era, le devuelvo a esa persona lo que era, lo que es de su sistema y yo me quedo solo con lo mío, gracias por el espejo. Punto. ¿Verdad? No, nada más. ¿Sí? Gracias, Nancy. Hay un par de cosas acá. Gracias, excelente. Con todo gusto. Patricia dice, Sí, una buena ¿la pregunta. propia cosmovisión o ego del terapeuta se proyecta en la sesión? Sí, puede ser. Sí, puede Por ser. supuesto. Obviamente, igual el terapeuta, el facilitador es humano y también Igual el tenemos médico, el nuestras abogado, historias. Vean la serie, vean todo lo que pasa con Samán. Es decir, sí es posible. Por eso el facilitador necesita estar en constante trabajo y autoobservación. Y muchas veces, por ejemplo, bueno, nosotros que lo hacemos el trabajo juntos, nos apoyamos, ¿verdad? A veces Juan Carlos me dice, mira, este tema me está espejeando, necesito poner una piedrita que me represente a mí, o ponemos a un representante para termómetro para saber si estamos metiendo nuestra historia o no, por ejemplo. Entonces, sí se puede, y eso es parte de la vida, es positivo y no, digamos. Entonces, no, es parte de la esencia. Se trata y se aprende, porque eso es parte de lo que uno se forma, a hacer lo más neutral y lo más objetivo posible, pero en algún momento se puede colar un poquito de la propia historia. Sobre todo como principio general, que puede ser lo mismo que cualquier terapeuta, no un psicólogo, donde hay un área donde uno no la tiene lo suficientemente trabajada, es una herida que se destapó una capa, entonces ahí va a costar ser un poquito más objetivo, ¿verdad? Y más de alguna vez uno se le puede haber ido la olla, como se dice, y lo interesante es que, al menos en nuestro caso, cuando ha pasado 2 o 3 veces, ¿verdad?
después se ha podido como solucionar o como realinearse con la persona y ha sido un proceso muy hermoso. Cuando en lo personal conecté con algo que no tendría que conectar y después entender igual era parte de la constelación. Entonces es hermosísimo, la verdad, si uno lo puede reconocer. Muy buena pregunta, Patricia. ¿Dónde y a qué hora es el taller del domingo? Dice Iván. Bueno, les contamos un poquito. El día sábado tenemos una conferencia, así como esta, pero en vivo, en presencial, donde vamos a hacer movimientos de constelaciones. Eso es ejercicios donde los vamos a hacer entrar al campo a todos los que lleguen, tener sensaciones, hacer un poquito la vivencia. Y dentro de los que lleguen el sábado, vamos a rifar una constelación. Entonces, si quieren llegar el sábado a de Museo Majadas 11 a las 5 de la tarde, escríbanos para reservar su cupo, son 150 quetzales. Y luego los talleres de constelaciones propiamente los hacemos 3, 4 veces al mes, normalmente sábados y domingos. Entonces, este mes tenemos ahorita el domingo 4, tenemos sábado 10, domingo 11, sábado 24, si no estoy mal. Siempre es en sesión de 9 a 2. Es una sesión intensa, pero realmente se pasa rapidísimo. Entonces, si alguien quiere llegar como participante, escríbanos al 55 16 23 75 y reserva su cupo. Y si alguien quiere constelar, pero nunca ha estado, lo mejor es que llegue primero como participante, que observe, que tenga la vivencia, a menos que tenga una situación de emergencia, es decir, está con un tema de salud, lo van a operar, quiere resolver algo y aún haya cupo para constelar, se puede hacer, pero lo mejor es primero vivir la experiencia, luego llegar a constelar. Lo hacemos en la zona 10. Normalmente es en la zona 10, entonces nos pueden pedir la dirección por el WhatsApp. No sé si Diana quería decir algo más, que tenía el micrófono abierto hace un rato, o alguien más. Sandra. Yo, Juan Carlos. Sí. Sí. Sandra y luego Cecilia. Sí. Sandra bueno, primero. como aporte. ¿Te manda? Sandra, tú primero. Perdón. Sí, sí. Como un aporte a las vivencias que tuve con ustedes, ¿verdad? Como ustedes mencionaron al principio, cuando fui en 2009 y 2010 con ustedes, pues sí, esa resistencia era así, existía, porque era algo nuevo, todo esto de las energías. Claro. En ese entonces hablaban de estas energías ahí se me fue el nombre ahorita. Bueno, de todos modos. Pero en la vez que pude participar, no constelando, sino participante, yo nunca me había dado cuenta que podía canalizar, y esa vez me di cuenta que podía canalizar. Fue una experiencia nueva para mí. No he podido estar, he querido, y si no es una cosa es otra, pero también sí es importante saber que, como mencionaba alguien ahí, que lo que se mueve y a veces es fuerte tiene que ver conmigo. Exacto. Tiene que ver con algo que yo no he solucionado. Exacto. Yo soy psicóloga, sin embargo, también me he trabajado durante mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes han aportado mucho a mi vida. Gracias. Entonces, recomendado para quien esté preparado para ir. Es sumamente efectivo. Y sí, hay que trabajar varias veces, no una vez. Claro. Buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Cecilia, ¿qué tal? Hola, no Hola, sé si me escuchan. Te escuchamos. ¿Sí? Ok, pues gracias, solo compartir mi experiencia, que yo sé muy poco de constelaciones. He escuchado, sin embargo, me atreví a participar y constelar temas de mi salud. Por primera vez fue una experiencia fantástica. Posterior a ello vi la serie en Netflix, terminé de entender, reafirmar. Hoy por hoy continúo en proceso todavía de entender el tema de salud. No hay un diagnóstico aún, les cuento, hoy fui al médico, todo coincide, ¿se dan cuenta? Y espero el sábado poder seguir aprendiendo más, pero para mí la experiencia fue sumamente enriquecedora. Me ha ayudado a comprender la situación y a despertarme más inquietudes para seguir conociendo, sanar y romper esos vínculos, esas cadenas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que futuras generaciones, ¿verdad? Mi descendencia
sean personas muy sanas, ¿verdad? Así es que muy, muy buena y positiva la experiencia, realmente recomendable y te abre otras oportunidades, otra forma de ver la vida, ¿verdad? Y de entender lo que nos pasa, ¿verdad? Así es que muchas gracias y compartir con el grupo, que aunque sea la primera vez, porque yo cuando llegué sabía 0%, ¿verdad? El proceso. Solo una amiga me contó y un amigo, y dije, bueno, ahí voy. Y yo necesito hacer esto. Y me ayudó tantísimo. Justo al mes de haber constelado, pasaron cosas que yo decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Verdad? Estoy entendiendo qué sucede, Claro. ¿verdad? Y hoy por hoy, de nuevo continúo en el proceso y pues adentrando un poquito más en materia para conocer de todo este mundo de las constelaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Buenísimo. Muchas Gracias gracias, por compartirlo. Cecilia. Y aprovechando la intervención de Cecilia, ¿verdad? Hay temas que no son, bueno, la mayoría de temas no son de una constelación, ¿verdad? No. O a veces pasa también que alguien tiene un tema, llega a constelar y ya. Es decir, yo ya constelé, pero ya no muevo nada después. Entonces, muchas veces se le sugiere a la persona acompañar luego el seguimiento con un proceso terapéutico o seguir constelando otros temas o seguir ahondando. O a veces hay árboles que están tan enmarañados, tan doloridos, que con que un miembro mueva una ramita del árbol va a empezar a dar sus frutos, pero no del todo. Entonces, entre más miembros de la familia acceden a este nivel de conciencia que hay que sanar, que hay que devolverle a los ancestros, que hay que honrar, etcétera, es mucho más fácil el camino. Sin embargo, es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, normalmente uno quisiera que todos los de la familia fueran a constelar sus asuntos para que todos mejoremos. Sin embargo, por lo general es eso. Un miembro de la familia es el que empieza a mover, empieza a buscar para su propia sanación y eso de refilón va ayudando a todo el sistema. Terminamos con las frases. Sí, bueno, con la última. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y a lo último Y ahí para les vamos a dar el teléfono de contacto también. ir cerrando. Entonces, nuestros ancestros han estado esperando en el tiempo hasta que podamos liberarnos. Y ese momento es ahora. Incalculables generaciones detrás de nosotros han vivido su vida con dolor e inconsciencia de sí mismos, sujetos a las leyes de su época, sus costumbres y creencias. Y eso nos heredaron, la estructura de una vida hecha y basada en el deber ser, en medio de culpas, vergüenzas, humillaciones, limitados por no poder ir más allá. Al mismo tiempo, sus luchas, su fe, su fuerza y esperanza, que algún día esto empezaría a cambiar y por eso estamos aquí, porque por fin podemos vernos, podemos empezar a desenmarañar la madeja de nuestra historia sin juicio, con paciencia, con profundo respeto y admiración, a que en medio de tanta ignorancia solo hicieron lo que pudieron. Somos la generación bisagra, que lidia con un pasado denso y oscuro, y al mismo tiempo vamos caminando hacia adelante, con la convicción de un mundo mejor, que un mundo mejor está emergiendo, porque por fin podemos ver lo que antes ni siquiera sabíamos que existía. JC, ZT, Juan Carlos Cetina Trujillo. Muy bien. Y para quien está llegando con nosotros y le interesan estos temas, estamos a la orden en lo que podamos apoyarles, aparte de la psicoterapia clínica que está a cargo directamente de Juan Carlos. Tenemos cursos, muchísimos, bueno, no muchísimos, ¿verdad? Tenemos Sí, casi son- 20 cursos pregrabados en una plataforma con temas diversos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos uno de 4 sesiones que se llama Árbol Genealógico, si alguien quiere iniciarse en ese tema, otro que se llama Enfermedades heredadas, ancestros y enfermedades heredadas, que también les puede dar una visión de esto. Y bueno, hacemos constelaciones, nuestro modelo que son las intervenciones dimensionales, el ritual sistémico que son las constelaciones chamánicas, como les decíamos, quienes nos han acompañado pues ven que siempre hay una vela, hay cristales, hay salvia, hay tambores, es parte de las constelaciones chamánicas. Trabajamos con el árbol genealógico, tenemos procesos terapéuticos si alguien quiere que le ayudemos a ir desenmarañando los temas de su árbol. Y también tenemos esta formación que se llama
Ilumina tu árbol, que ya tenemos muchos años de darla. Son 6 meses de formación para ir adentrándose en el árbol. No es constelaciones, sino es más psicogenealogía, pero les hacemos la invitación si alguien se quiere unir. Abriremos nuevamente en septiembre esta formación. Y también tenemos una nueva membresía transgeneracional. Algunos de ustedes conocen nuestras membresías en la línea de crecimiento personal, espiritualidad, y ahora va a salir ya próximamente la membresía transgeneracional, en la que vamos a reunirnos algunas veces virtualmente, a hablar temas de eso, ¿verdad? Cómo sanar, si hay secretos, cómo sanar mi relación con mamá, la prosperidad, la salud, la pareja, todo eso que es parte de la historia transgeneracional. Algunas veces será también presencial, para poder ir haciendo movimientos de constelaciones y trabajar cada quien, aunque no constele a cada rato, pero sí ir moviendo nuestro campo energético y nuestro sistema para sanar desde la línea ancestral y transgeneracional. Estos son nuestros datos. Si quieren anotarlos, tomarles foto. O si quieren que los agreguemos a alguna lista de difusión para estar enterados de los talleres, ese WhatsApp es el mío, 5516-2375. Normalmente solo por WhatsApp escrito les respondemos. No la llamen, por favor. Escríbanle. Sí, si escriben yo les contesto. O al correo, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, estamos a la orden. Para nosotros de verdad es un gusto y es parte de nuestra misión y nuestro servicio de vida esto, ayudar y llevar estas ventanas de sanación a quienes están dispuestos, a quienes están buscando. Así que les agradecemos por haber estado hoy. Compartan la información, y si alguien quiere luego que alguien vea las grabaciones del conversatorio de la mañana y de la noche, nos escribe para decirles en qué plataforma las vamos a tener. Y con gusto. Esto está para ustedes, igual en nuestra página de Facebook, Gente Alternativas para Vivir, y el grupo de ancestros y patrones repetitivos. Ahí, como les decíamos, muchas horas de videos, o en el canal de YouTube, que se llama también Gente Alternativas para Vivir. Muchas gracias por su interés, por su tiempo, a las amigas conocidas de hace mucho tiempo, a colegas consteladoras. Claudi, mi prima, está por acá también. Muchas gracias, consteladora también. Marlene, Jessica y otras personas que han estado con nosotros, Vivi, Elsa también, terapeuta, de los que tengo ahí más a la mano, personas que han estado con nosotros, Jessica, Choujo también, muchas gracias. Si alguien quiere estar el sábado en el Museo Majas, todavía hay cupos, así que cuéntenos para reservarle su espacio. Muy bien, pues gracias por estar. Estamos en comunicación de alguna forma y ya saben, en lo que podamos apoyarlos. Feliz noche. Que tengan buena noche.